muchachos, muchachas que me están viendo, me están escuchando. Vamos a pasar una revisión, ¿no? De la situación macroeconómica que está viviendo el país, incluyendo las últimas medidas que se tomaron en las últimas horas acá en nuestro país. Voy a aplicar un modelo teórico riguroso con el cual he analizado la coyuntura económica peruana y lo voy a transmitir de una manera muy fácil, muy comprensible, poniendo ejemplos de la vida real para que todo el mundo entienda fácilmente lo que está pasando en la economía peruana. Pero no se vaya a interpretar eso de que es solamente charlatanería, de que se me ocurren decir las cosas porque a mí se me ocurren. No, no es así. Voy a usar un New Keynesian Model, ¿no? Que asume rigideces en los precios, derivado de asumir que en el mercado de bienes y servicios existe competencia monopolística. Con ese modelo es que voy a analizar la coyuntura económica peruana para hacer el diagnóstico y como un doctor para recetar también. Pero ese es el modelo teórico que voy a usar. Miren, cuando uno conversa sobre la pandemia y sus efectos sobre la economía, surgen varias interrogantes. La gente se hace varias preguntas. La primera de ellas es, ¿por qué esta pandemia del coronavirus ha provocado a nivel mundial, porque prácticamente nadie se escapó, costos económicos? En algunos países moderados, en otros países medianos y en otros países muy fuertes, pero costos económicos. ¿Por qué? Y trayéndonos al caso peruano, cuando acuérdense, el 16 de marzo es que se pone la cuarentena en el Perú, ¿no? Y en los meses de abril, mayo, cuando la economía se derrumba, salió algunos colegas míos, incluso altos funcionarios del gobierno y del BCR, a decir que las consecuencias económicas de la pandemia iban a ser tan feas, tan grandes, negativas, ¿no? Que iban a asemejarse a las consecuencias producidas por la guerra con Chile. Y de ahí la prensa, que siempre está mirando qué titular es el que vende, y de ahí se agarró y casi toda la prensa decía, esto va a ser como el caso de la guerra con Chile. Y cuando a mí me consultaron, yo dije, no hay que irse tan atrás. Acá nomás cerca tenemos algunos casos similares. Entonces me decían, ¿cómo, González Izquierdo? Pero si tus colegas y algunos funcionarios del gobierno muy altos del Banco Central y del MEF dicen, con la guerra con Chile es el costo, con eso hay que comparar. No. ¿Y con qué hay que comparar? Bueno, digo, hay que comparar con el año 1983 y con el año 1989. ¿Cómo? Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, en el año 1983 ocurrió un mega fenómeno del Niño, mega fenómeno de El Niño. Hubo lluvias torrenciales, nevadas, granizados, un calor bárbaro en la costa. La anchoveta se fue de la costa peruana a la costa chilena buscando aguas más frías. Los huaicos rompieron muchas carreteras, se cayeron muchos puentes, se inundaron todas las cosechas y los plantíos agrícolas. Las minas tuvieron que cerrar porque las lluvias las inundaban, es decir, una catástrofe.
Y producto de ese mega fenómeno de El Niño, ese año la economía cayó en menos 10.5, creo, 10.4, menos 10.5 fue su caída. Bárbara, grandísima. Y 6 años después, 1989, cuando empieza la hiperinflación en el Perú, en el primer gobierno del señor Alan García. La economía en ese año, ¿saben cuánto creció? Menos 12.5 o 12.4 por ahí. Entonces yo dije, no hay que irse tan lejos. Acá nomás tenemos dos casos similares. Pero con una gran diferencia, dije. ¿Cuál? Por ejemplo, con el fenómeno del Niño. Yo entiendo que la economía se derrumba porque el fenómeno del Niño te rompe la estructura productiva peruana, por lo menos parte de ella. Te destruye puentes, te destruye carreteras, te para las minas, la anchoveta se va, destruye plantaciones, destruye cosechas, en fin, rompes parte de la estructura productiva peruana. Y como consecuencia de eso, la actividad económica se derrumba. ¿No? Yo entiendo eso, ¿no? Claro, está bien. Y el año 89, con toda la virulencia de la hiperinflación, la economía se derrumba también por un problema gravísimo de oferta agregada. Y luego por la dinámica misma del proceso de demanda agregada. Y se derrumba en menos 12.5. Pero la pandemia del coronavirus directamente no te toca un pelo a la estructura productiva, no te rompe un puente, no te rompe una carretera, no te inunda una mina, no hace que la anchoveta se vaya al sur, no te destruye plantaciones. ¿Cómo? Sí, pues. Oye, y entonces, ¿por qué crea tanto costo económico? Si directamente no te rompe parte de la estructura productiva, ¿por qué causa tanto costo? Es algo que no entiendo, dice la gente. El virus está en el aire y no lo veo, no lo toco, no lo toco, no lo veo, pero le hace daño a la economía y mucho daño. ¿Por qué? A ver, explícame, González Izquierdo, me decía la gente. ¿Por qué? Yo entiendo el fenómeno del Niño, claro, directamente me rompe parte de la estructura productiva. Un fenómeno de hiperinflación también me rompe el sistema financiero, me rompe el sistema monetario, me rompe parte de la estructura productiva y la economía se derrumba ya. Pero la pandemia de coronavirus no te hace nada de eso, directamente. No te hace nada de eso. No, pues. Y entonces, ¿de dónde viene la cosa? Acá viene la explicación. Lo que pasa es que cuando la pandemia llega a un país, a una sociedad, la sociedad hace esto con las manos. Trata de parar la pandemia, pero desde el punto de vista de salubridad pública. Trata de parar que entre la pandemia a la sociedad, enferme y mate. Y hace esto para pararla. Pero estas dos manos son medidas que toma la sociedad para defenderse de la pandemia a nivel estrictamente sanitario, de salud pública. Y básicamente en el mundo y en el Perú fueron tres. No fueron las únicas, pero básicamente fueron tres. Cuarentenas totales,
cierre de fronteras totales, internas y externas, y distanciamiento social, y con otras medidas menores. Pero estas fueron las tres principales. Cuarentena total, cierre de fronteras internas y externas total, y distanciamiento social. Eso fue las manos para parar a los efectos negativos de la pandemia en la salud pública. Y como consecuencia de estas medidas, en forma indirecta, la economía se resintió, se derrumbó. En lo que teoría económica se llama, fue un típico shock de oferta, exógeno. Oye, González Izquierdo, ¿y por qué? No entiendo, ¿por qué? Lo voy a poner en términos facilitos. Porque, ¿qué es la cuarentena esa del 16 de marzo? ¿Qué fue? Una cuarentena total. ¿En qué consistió? En que el gobierno ordenó cerrar las puertas de las fábricas, ordenó cerrar las puertas de las empresas y ordenó cerrar las puertas de los trabajadores. Entonces, si los trabajadores no podían ir a sus empresas a trabajar porque no los permitían salir de su casa, y las empresas y las fábricas estaban cerradas, la producción se cae a cero, pues así ve, así. A cero se cae, pues. No tengo que saber economía para entender, tengo que tener solo dos dedos de frente para darme cuenta de eso. A cero se cae. Cuando se cerraron las fronteras internas y externas, el sector turismo colapsó. El turismo interno y externo se vino abajo, pero de la noche a la mañana. Entonces, la economía se derrumbó, literalmente, a pesar que el coronavirus, la pandemia, no rompió nada. Esa es la razón por la cual produce un costo económico tan fuerte la pandemia. Las consecuencias de las medidas de salubridad pública que una sociedad toma para defenderse del embate de la pandemia del coronavirus. Como consecuencia de eso es que la economía se derrumba, al costado se derrumba el empleo y al costado se derrumban los ingresos, por lo menos de parte importante de la población. Bien clarito, es un típico shock de oferta exógeno inicial. Muy bien. Pero luego la gente me decía, oye, González Izquierdo, ya te entendí. ¿Por qué la pandemia, si está en el aire, directamente no rompe nada? Ya entendí por qué causa tanto daño económico. Ya, ok, listo. Pero lo que no me queda claro, me decía, es de qué depende la magnitud del costo. ¿Por qué en algunos países el costo es menor y en otros países es muy grande? ¿Por qué? ¿Qué hace la diferencia? Si tú dices que la pandemia las sociedades, todas las sociedades han hecho esto, ¿por qué el costo sobre la economía en unas sociedades, en unos países es menor y en otros países es mayor? ¿Por qué? ¿Qué explica la diferencia? Bueno, yo contesté así y sigo contestando así y estoy aplicando lo mismo para esta pandemia, estas medidas que acaba de tomar el gobierno. ¿Qué es lo que te explica que el costo sea menor y el costo sea mayor? ¿Saben lo que te explica?
La duración de la pandemia. La duración de la pandemia. Si la pandemia dura poco tiempo, obviamente que estas medidas se desmontan y la economía comienza rápidamente a reactivarse, a recuperarse primero y a reactivarse después. Pero si la pandemia dura mucho tiempo, entonces más tiempo voy a tener estas medidas y más tiempo la economía va a sufrir por estas medidas. La cuarentena, por ejemplo. No es lo mismo tener una cuarentena 15 días que tener una cuarentena 3 meses, pues no es lo mismo, pues. El costo económico no es el mismo, pues. ¿Y por qué puedo tener una cuarentena 15 días? Porque en ese tiempo ya puse bajo control a la pandemia. ¿Y por qué me puedo demorar 3, 4, 5 meses? Porque todo ese tiempo me toma poner bajo control a la pandemia. Entonces, ¿qué te determina la magnitud del costo económico? La duración de la pandemia. Eso es lo que te determina. Bien clarito para que lo tengan muchachos, chicas, chicos. Así me gusta a mí enseñar, que tengan claritas las cosas. No gaseoso, que 50, que subió el precio del cobre, bajó el precio del cobre. No, 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 acá no hay esas cosas. La duración de la pandemia es lo que te explica a costos menores, a costos mayores. Pero me seguían preguntando, oye González Izquierdo, un momentito, ¿y de qué depende la duración de la pandemia? Que la pandemia se vaya en 6 semanas o que se vaya en 6 meses. ¿De qué depende? ¿Del azar? ¿De qué depende? Bueno, yo contestaba también, de un solo factor. ¿Cómo? ¿De uno solo? Sí, de uno solo. ¿Y cuál es ese factor? Ahí va. Ese factor es la calidad de la respuesta del sistema público de salud. Si el sistema público de salud responde mediocre, en forma mediocre, con fallas, con problemas, con vacíos, obviamente que la pandemia va a durar más tiempo, pues, que es lo que nos pasó a nosotros. En marzo cumplimos 12 meses y estamos con la pandemia vivita y coleando. Y el problema es que el sistema público de salud falla. No están viendo en la televisión hoy día, casi 12 meses después, las mismas escenas que veíamos en marzo, abril, que no hay oxígeno, no hay camas UCI, los hospitales colapsan. Lo mismo, ya han pasado casi un año. Y eso me enerva a mí. Casi un año y no se ha cambiado nada. La televisión de hoy día es como si ustedes cerraran los ojos y vieran las imágenes de marzo, abril del año pasado, de la primera ola. Entonces, ¿de qué depende la duración de la pandemia? De la calidad con que responde el sistema público de salud. Si esa respuesta es de una calidad mediocre, ahí tenemos el caso peruano. Pero si esa respuesta es de una calidad buena, ahí tienes el caso de China. O el caso de de Nueva Zelanda. O el caso de los países del sudeste asiático. Entonces también a ustedes les tiene que quedar bien clarito de qué depende la magnitud del costo económico que produce la pandemia del coronavirus, de la duración de la pandemia. ¿Y de qué depende la duración, que sea menor o mayor? De la calidad con que responde el sistema público de salud. Y en el caso nuestro, deja mucho que desear. Por eso estamos como estamos.
el día de hoy. Bien clarito para que lo tenga. Muy bien. Pasemos a otro nivel de análisis, un poco más macro ya. Voy a poner este ejemplo para que me entiendan fácil y después lo voy a pasar a la economía peruana. Supongamos que estamos en una reunión amigable y uno de nuestros amigos inesperadamente pierde el conocimiento y se cae. Uy, nos asustamos y ¿qué hacemos? Agarramos un carro y lo llevamos a un hospital y lo metemos por emergencia. Por ahí va. Y en emergencia lo reciben los doctores emergencistas, intensivistas. ¿Y qué es lo que tratan de hacer? Lo que tratan de hacer es mantenerle sus factores básicos de vida para que no fallezca. Eso es lo que trata de hacer un intensivista, un emergencista en emergencia. Llega el paciente y lo que tratan de hacer ellos es mantenerte tus signos vitales. Y si te tienen que pasar a UCI, te pasan a UCI. Para evitar que colapses, para evitar que mueras. En emergencia. Puedes estar una semana, 2 semanas, 3 semanas, en fin. Y una vez que te estabilizan tus factores básicos de vida, de salud, te pasan a sala. Y en sala inicias tu proceso de recuperación hasta que te den de alta y te vayas a tu casa sano. Ajá. Así es el caso de una persona. Muy bien. Oye, ¿y qué tiene que ver? ¿Para qué me cuentas eso, González Izquierdo? ¿Eso qué tiene que ver ahora? Bueno, ¿qué tiene que ver? Que algo muy similar le pasó a la economía peruana. ¿Cómo? ¿A la economía peruana? Sí. ¿Qué me estás diciendo, González Izquierdo? Sí. A ver, explícame. Ahí va. El 16 de marzo, cuando el presidente de ese entonces, el señor Vizcarra, decreta la cuarentena total, pero total, el cierre de fronteras interno y externo total, el distanciamiento total, en fin, la economía entró en emergencia. Que duró la segunda quincena de marzo, todo abril y parte de mayo. Emergencia. Tan es así que cuánto creció la economía peruana en abril, que fue un mes completo con cuarentena brava. ¿Cuánto creció? Menos 40% creció. Menos 40, se derrumbó. Estabas en emergencia. ¿Y cuánto creciste? Eso fue en abril. ¿Cuánto creciste en mayo? Menos 33%. Derrumbe. Ahí estabas en emergencia. Y en emergencia hubieron 2 médicos emergencistas que recibieron a ese paciente que se llamaba economía peruana. ¿Cómo? 2 médicos emergencistas. ¿Sí? ¿Quiénes eran? El Ministerio de Economía y Finanzas con política fiscal y el Banco Central de Reserva con política monetaria financiera, acompañado en menor medida por la Superintendencia de Banco y Seguros, pero básicamente el MEF y el BCR. Esos eran los 2 médicos emergencistas que recibieron a este paciente en emergencia. Y los 2 lo que querían era mantener los pulsos vitales de este paciente de la economía, que no se colapse la economía. Y yo me acuerdo que yo lancé que por lo menos tenían que conseguir 3 objetivos.
Estamos hablando de abril, abril. 3 objetivos. ¿Cuáles eran? Primero objetivo, evitar quiebras masivas de empresas, sobre todo micro y pequeñas empresas. Porque una cosa es que te pasen a recuperación con empresas muertas y otra cosa es que te pasen a recuperación con empresas heridas pero vivas. Es diferente. Segundo, evitar que se derrumbe el ingreso de las familias, porque eso te iba a afectar la demanda agregada interna de la economía bárbaramente, como que finalmente terminó afectándola. Y tercero, evitar el colapso del sistema financiero. Tenía que preservarse la salud del sistema financiero a toda costa para que siga fluyendo crédito al sector privado. Y hablo de sistema financiero, bancos, cajas municipales, cajas rurales y cooperativas de ahorro y crédito. En esta etapa de emergencia se buscaron esos 3 objetivos, el MEF y el BCR, y si ustedes analizan las medidas que se tomaron, fue eso. ¿Qué hizo el MEF? Sus famosos bonos. ¿Qué buscaban esos bonos? Evitar que el ingreso colapse de las familias. El Banco Central sacó Reactiva 1 y Reactiva 2 y los FAE administrados por COFIDE. ¿Qué buscaba eso? Que las empresas quiebren y voten gente. El subsidio de 35% a la planilla hasta un máximo de nivel salarial, ¿qué buscaba eso? Que las empresas quiebren y despidan gente. Oye, ya no pagues impuesto a la renta ni IGB, ¿qué buscaba eso? Darle liquidez a las empresas para que puedan sobrevivir. Si ustedes analizan, buscaban esos 3 objetivos en la etapa de emergencia. El Banco Central de Reserva hizo un buen trabajo. El que no hizo un buen trabajo fue el Ministerio de Economía y Finanzas. Era un pato rengo, con una pata buena y la otra renga. El pato no camina bien. Pero con todo eso, el señor Vizcarra dijo, en mayo dijo, ya no estás en emergencia. Se asustó por el menos 40% de abril, pues. Que es lo mismo que está pasando ahora con Sagasti, que se muere de miedo que ocurra algo similar. Se asustó con el menos 40% de abril y el señor Vizcarra dijo en mayo, ya está, se acabó la emergencia, lo vamos a pasar a sala de recuperación. Y a partir de mediados de mayo más o menos, sacó sus famosas 4 fases de recuperación. La fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. La 1 era mayo, la 2 era junio, la 3 era julio y la 4 era agosto, que era la última fase. Y la comenzó a hacer. ¿Y qué significaba cada fase? Dar permisos graduales, progresivos, permitir que las empresas y las fábricas abran sus puertas y permitir que los trabajadores abran las puertas de su casa y salgan a trabajar. Entonces, progresivamente la economía comenzó de producir 0, comenzó a producir algo. La economía comenzó a crecer mes a mes. Creció mayo con respecto a abril, creció junio con respecto a mayo, julio con respecto a junio, por esta reapertura progresiva de la economía. Porque el señor Vizcarra se asustó por lo del menos 40% de abril y dijo, yo no me mando con otro menos 40.
comienzo a reabrir algo la economía en mayo y lo hizo. Por eso es que en mayo la economía crece menos 33. Ya no creció menos 40, sino menos 33. Ya hubo algo de recuperación, pues. Y lo hizo en junio, en julio, en agosto. Y en agosto iba a abrir toda la economía ya. Ese era su programa, su plan. Y se entró a lo que yo llamo una segunda fase, la fase de recuperación económica o también la fase de rebote. ¿Cómo? ¿Rebote? Sí, ¿qué es eso? ¿Qué quieres decir, González Izquierdo, con rebote? Sí. A ver, explícame. Ahí va. Voy a poner otro ejemplito, sencillito, para que lo entienda. Supongamos que yo estoy parado en una pista y con mis dos manos agarro una pelota y la pongo a la altura de mi cara. Ahí estoy. Y en eso, abro las manos y la pelota tiene caída libre, pues cae así, pero vertical cae la pelota. Esa fue la caída de la economía en la segunda quincena de marzo, todo abril y parte de mayo. Pero cuando la pelota llega al piso, ¿qué hace la pelota? Rebota, pues. ¿Rebota o no rebota la pelota? Claro que rebota, pues. Y rebota en forma automática. Automática, rebota. ¡Pum! Rebota. Pero el rebote no es tan fuerte que regresa otra vez a la posición inicial. No. Rebota la pelota, pero rebota a la altura de mis rodillas o quizás un poco más arriba de las rodillas. Pero no regresa a la posición inicial de la cara. No regresa. Porque la fuerza del rebote no da. Este rebote de la economía se produce cuando yo doy el permiso para abrir las puertas de las fábricas, de las empresas, de las casas de los trabajadores, etc. Porque pasas de producir cero a producir positivo, rebotas. En términos técnicos, la economía comienza un proceso de recuperación de la producción y el empleo. Y efectivamente, mayo frente a abril creció, yo tengo acá las cifras exactas, ¿no? Mayo frente a abril creció 8.5%. Todo esto ya con cifras desestacionalizadas, porque la única forma que tú puedes comparar mes contra el anterior, el inmediato anterior, es cuando desestacionalizas cifras. Mayo con respecto a abril creció 8.5%, un rebote apreciable. Junio con respecto a mayo creció 14.5%, ahí está, pues ese es el momento en que la pelota choca en el cemento y rebota con cierta fuerza al inicio. 8.5, 14.5, pero en julio creció 7.4, ya el rebote comenzó a perder fuerza. De 8.5, 14.5, 7.4 creció la economía en julio respecto a junio. Ya perdió fuerza el rebote, ya empezó a perder fuerza el rebote. Y en agosto, ¿qué pasa? Que este señor Vizcarra, como tenía terror que al menos 40 de abril, la caída de menos 40% de la economía y comenzó a reabrir la economía en mayo, en agosto empieza el primer rebrote de la pandemia. Rebrotó la pandemia. Porque para mí, esa es mi interpretación, la interpretación del gobierno del señor Vizcarra era otra interpretación. Para mí,
No la única, pero sí una de las importantes razones por las cuales en agosto hubo rebote, el primer rebote, porque este de enero es el segundo rebote, ¿no? El primer rebote es porque comenzaron a abrir muy rápidamente los permisos de las actividades y llegaron incluso a dar permiso a actividades de alto riesgo de contagio como los centros comerciales, los restaurantes, todas esas cosas. Y se produce el primer rebrote en agosto. Y el gobierno del señor Vizcarra vuelve a tomar medidas, se tira para atrás en muchas medidas que había tomado. Ya no aplicó una reforma total, perdón, una cuarentena total, pero aplicó cuarentenas focalizadas. 4 regiones tiró, no agarró Lima. Arequipa, Lambayeque, La Libertad y Ancash creo que agarró. 4 regiones, ahí les metió cuarentena para las 4 regiones y como 18 provincias de otras regiones. Fue una cuarentena parcial, focalizada. Y volvió a poner restricción a los viajes en avión, a los viajes por ómnibus, en fin. ¿Y qué pasó? Obviamente, la economía. ¿Cuánto creció agosto con respecto a julio, que se había crecido 7.4? ¿Cuánto creció agosto, el primer mes en que vuelven a tomar medidas restrictivas? Creció 2.4, 2. Y septiembre, que siguió con las medidas restrictivas, ¿cuánto creció? 1.4. Entonces el proceso de rebote ya estaba perdiendo toda su fuerza, pues. En octubre repuntó un poco, 3.2%, pero en noviembre se volvió a caer 0.9% de crecimiento de noviembre respecto a octubre. Es decir, el proceso de recuperación o rebote estuvo ya perdiendo fuerza. Especialmente a partir de agosto-septiembre, por el primer rebrote de la inflación que originó que el gobierno tomara otra vez medidas drásticas. Las liberó en octubre, noviembre, diciembre, esos 3 meses las liberó. La economía creció un poquito más en octubre, pero en noviembre se volvió a caer. Dentro de un rato voy a explicar por qué. Y diciembre no ha salido todavía los avances, datos avanzados para ver cómo nos fue en diciembre. Pero lo concreto es que la segunda fase de recuperación o rebote, como el ejemplo que les puse, la pelota chocó al principio, rebota con fuerza, pero conforme va rebotando, va subiendo, va perdiendo fuerza, va perdiendo fuerza, va perdiendo fuerza. Eso se tradujo en esto. Y ahí aparece la tercera fase. ¿Cuál es? La de reactivación de la economía. Para seguir con el ejemplo, me rebota la pelota hasta la altura de las rodillas o un poco por encima. Y yo con mis 2 manos agarro esa pelota que está a la altura de las rodillas y la ayudo a subir a la posición inicial. Y la pongo a la pelota a la posición inicial con estas 2 manos. ¿Cuáles son las 2 manos? Otra vez, la política fiscal hecha por el MEF y la política monetaria financiera hecha por el BCR. Pero a diferencia de la política de la política fiscal que hizo el MEF y la política monetaria y financiera que hizo el BCR en la etapa de emergencia, en esa etapa la política económica fue de relief, producir alivio a la gente y a las empresas. No fue estimular, porque en ese momento no hay nada que estimular en el momento de la emergencia. Ese es como al paciente que se está muriendo y ustedes dicen, vamos a ponerle vitaminas para estimularlo. ¿Cómo vas a ponerle vitaminas? No necesita vitaminas ahí. Todo era relief,
alivio a la situación de las personas y a la situación de las empresas. Pero en esta tercera fase, la política fiscal y monetaria cambia de ropa y deja el relief, y ahora sí tiene que tomar medidas de estímulo para estimular el crecimiento de la producción y el empleo. Esta tercera fase yo la llamo reactivación, porque necesita de política económica de estímulo, ya no de relief, sino de estímulo. Pero se da cuando tú tienes bajo control a la pandemia, porque mientras la pandemia esté vivito y coleando, como lo acaba de demostrar ahorita el caso peruano, no puedes estimular nada, porque lo que tienes que preocuparte es de relief. Hoy día otra vez el gobierno ya va a mandar un nuevo bono, va a ayudar a las empresas, relief. Solamente se puede estimular cuando ya tienes bajo control a la pandemia o porque has encontrado el tratamiento adecuado, porque ya has vacunado a mucha gente. Entonces, cuando tienes bajo control a la pandemia, ahí entras a estimular con política económica, con política fiscal y monetaria. Ahí recién Vizcarra se apresuró y miren qué produjo el primer rebote y se tuvo que tirar para atrás. ¿Qué sacó Flor de un día? Y después tuvo que tirar para atrás y ahí la economía otra vez se cayó, como les acabo de decir con las cifras. Estas son cifras las que le he dado, son cifras del INEI. Entonces la tercera fase, la fase de la reactivación, que es cuando las dos manos agarran a la pelota que ha rebotado y la suben a la altura de la cara. ¿Y la altura de la cara cuál es? Es la altura de la prepandemia. La política fiscal y monetaria que busca estimular la economía es devolver a la economía integralmente en producción, empleo e ingresos a la situación prepandemia. Es volver a poner la cara a la altura de la pelota, a la altura de la cara. Prepandemia. Ahí necesitas estímulo, porque el rebote no alcanza. Pero no podemos entrar a estimular francamente la economía. ¿Por qué? Porque todavía la pandemia está vivita y coleando. Por eso no puedo ni debo entrar a estimular fuertemente la economía. Porque los recursos tengo que orientarlos a relief, que es lo que está pasando ahorita. Y ustedes me dirán, oye, pero no me queda claro a mí todavía eso de la tercera etapa. ¿Por qué se necesita estímulo? ¿Por qué tengo que agarrar a la pelota y ayudarla a poner acá? ¿Por qué la pelota solita no sube? Bueno, les voy a poner otro ejemplito para que entiendan facilito. Supongamos que yo tengo un pequeño taller, ¿ya? Tengo ahí mi taller. Y yo fabrico zapatos. Y antes de la pandemia, prepandemia, yo fabricaba zapatos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y el sábado los despachaba. Y mi nivel de demanda por mis zapatos era 100 pares de zapatos por semana. Entonces yo sabía que tengo que producir en la semana los 100 pares de zapatos para despacharlos el sábado. Ya pues, ya está. Muy bien. Y para eso me compré 4 máquinas y contraté 4 operarios. Entonces yo con mis 4 operarios trabajando en 4 máquinas hacía mis 100 pares de zapatos y el sábado lo despachaba y así iba tranquilo, ganando mi plata, tranquilo. Y en eso aparece la pandemia. Y el gobierno me hizo, oye, González Izquierdo, cierra tu
¿Tu taller? ¿Cómo que voy a cerrar mi taller? Sí, yo te ordeno que cierres tu taller. Ya. Cierro mi taller, pues, y le digo a mis empleados, a mis operarios, váyanse a su casa, pues, y apago la máquina. Y de la noche a la mañana, de pasar a producir 100 pares de zapatos a la semana, pasé a producir 0 pares de zapatos a la semana. 0. Es por eso que la economía se derrumbó en abril en menos 40. Pues. Típico shock de oferta exógeno. Muy bien. Pasan los meses y viene otra vez el gobierno. Me dice, oye, González Izquierdo, ahora tienes permiso. Allá. Contento me voy. Abro. Pero me surge una pregunta. Cuando abro mi taller, todo ya veo, digo, oye, ¿y cuánto voy a producir? ¿Voy a producir lo mismo que antes, 100 pares de zapatos a la semana? ¿Menos o más? ¿Quién me va a decir eso? ¿Me va a decir el Ministerio de la Producción? No. ¿El Ministerio de Economía? Tampoco. ¿La municipalidad? Menos. Oye, ¿quién me va a producir? ¿Quién me va a decir cuánto vos produzco? Ahora que ya tengo el permiso. Bueno. ¿Quién? Voy a poner este ejemplito. Es como si yo estuviera ahí en el mostrador y me empino un poquito así, me empino para mirar cuánta gente está al otro lado del mostrador queriendo comprar mis zapatos. Si veo poquita gente, poca demanda, yo voy a decir, para satisfacer esa demanda, prendo una máquina y llamo a un operario. Las otras 3 máquinas las siguen apagadas y no llamo a los otros 3 operarios. ¿Por qué? Porque hay poquita gente nomás que quiere comprar mis zapatos. Pero si yo otra vez me empino y miro más allá del mostrador y veo un montón de gente que me quiere comprar mis zapatos, ¿qué hago? Prendo las 4 máquinas, llamo a mis 4 operarios y me pongo a trabajar como loco. ¿Por qué? Porque veo un montón de demanda. Ajá. Entonces, ¿quién es el que me va a decir cuánto voy a producir ahora que me han dado el permiso de reabrir? La demanda. Esa es la que me va a decir. La producción se vuelve demand determined. Output se vuelve demand determined. La demanda te dice cuánto vas a producir en el corto plazo. Llámese 2021, 2022. Y teóricamente, que el output sea demand determined, a nivel de teoría económica, es una consecuencia de asumir competencia monopolística en el mercado de bienes y servicios. Si un modelo asume competencia monopolística en el mercado de bienes y servicios, el output en el short run, en el corto plazo, el output se convierte en demand determined. Entonces, volviendo a la historia que les estoy contando, ¿quién me va a decir cuánto produjo? ¿El ministerio? No, el estado de la demanda agregada de la economía, eso es lo que me va a decir. Y si la demanda agregada está temblecona, tengo que apuntalarla, por eso es que se necesita estímulo. Por eso es que la política económica tiene que ser de estímulo. Si la demanda agregada está temblecona. ¿Me están entendiendo? Oye, González Izquierdo, un momentito, a ver, no te entiendo, pues. ¿Qué es eso de demanda agregada? Ahí voy. Para una economía como la peruana, la demanda agregada tiene 2 componentes. La demanda agregada interna más la demanda agregada externa neta. X menos M.
X es exportaciones totales, bienes y servicios, y M son importaciones totales, bienes y servicios. No es el trade balance, ¿eh? No es la balanza comercial, no se equivoquen. X menos M no es la balanza comercial. La balanza comercial solo es movimiento de bienes, no hay servicios. Pero la que entra en el PBI, en la ecuación del PBI, es exportaciones de bienes y servicios totales. Muy bien. Entonces, la demanda agregada interna más la demanda agregada externa definida así. ¿Qué ha pasado en el 2020? Que al principio los precios de los metales se cayeron, pero a partir de junio, julio, los precios de los metales hicieron esto, muchachos, vean. Fuertemente, cobre, oro, hierro, molibdeno, zinc, pero sobre todo cobre, oro y hierro. Así. A partir de junio, julio, o sea, 6 meses, los términos de intercambio mejoraron sustancialmente para el Perú. Uno tendería a pensar, caracho, si los términos de intercambio mejoraron sustancialmente porque el precio del cobre, el oro, en fin, han subido fuertemente, sí, por condiciones mundiales. Entonces la demanda agregada externa neta, chévere, pues ha ayudado. También equivocado. Oye, como un momentito. Pero a mí me han enseñado en mis cursos de macro que si los términos de intercambio mejoran, listo, el sector externo empuja. Te has equivocado. No es así. No es mecánico. ¿Cómo? No. ¿Por qué, González Izquierdo? Porque lo que es relevante para el PBI, el X menos M, es en términos reales. Ahí no entra el efecto precio. Es volumen. Es cuánto exporto en volumen. ¿Y cuánto importo en volumen? Y según el INEI, hasta noviembre, todavía no ha socado diciembre, pero bueno, ya son 11 meses. Hasta noviembre, el impacto de X menos M era para bajar el PBI, no para subirlo, no para empujarlo arriba, era para empujarlo abajo. Hasta noviembre, a pesar de la mejora en los términos de intercambio desde junio, julio. Las cosas no son mecánicas. Esa mejora se va a empezar a sentir ahora, en el 2021. Pero hasta noviembre, según el INEI, X menos M ejercía presión hacia abajo. Entonces te dejaba el segundo componente, que es la demanda agregada interna, porque la externa no ayudó mucho. Y la demanda agregada interna tiene dos componentes también. ¿Cómo dos? Sí, ¿quiénes? La demanda del sector privado y la demanda del sector público. Y mucha gente cree que el gasto público, la demanda del sector público, es el que pesa. Están bien equivocados. El que pesa es la demanda del sector privado, el gasto privado de lejos. ¿Saben cuánto pesa el consumo privado? Solo el consumo privado. ¿Saben, muchachos, cuánto pesa en el PBI? 65%. ¿Cómo? ¿65? Sí, el solo, el solo. ¿Y saben cuánto pesa la inversión privada? 20, un poco más por ciento del PBI. ¿Qué cosa? La suma de los dos, más de 80 puntos. ¿Qué? Sí. Ese es el que ronca. El gasto privado es el que ronca, sobre todo el consumo.
privado. Y el gasto privado está fastidiado, está con problemas, tanto en consumo como en inversión por este tema de la pandemia. No tanto porque no haya ingreso. Hay ciertos sectores que tienen ingresos para consumir, sino por las restricciones explícitas o implícitas de la pandemia. Explícitas porque te dicen, no puedes ir a centros comerciales, no puedes ir a restaurantes, no puedes ir a gimnasio, no puedes ir a teatro, no puedes ir a cine, no puedes ir acá, no puedes ir allá, no puedes ir más allá. Entonces puedes tener plata, pues no la puedes gastar, pues. No la puedes gastar, pues. O así no te prohíbe el gobierno. Yo, por ejemplo, no me voy ni de vainas a un restaurante, pues, porque me tengo miedo a contagiarme. No me voy ni de vainas a un cine, porque tengo miedo a contagiarme, pues. Ya voluntariamente. Entonces el gasto privado está restringido, explícita o implícitamente. Está bajetón. Y es por eso que se necesita ahí el empuje del gasto público. El empuje del gasto público se necesita. Por eso se habla de política monetaria y fiscal que estimule la demanda agregada de la economía. Porque como output es demand determined, si tú estimulas para que la demanda agregada crezca, con un retraso en el tiempo atrás lo sigue la producción, el empleo y los ingresos. Esa es la tercera fase. Pero esta tercera fase solamente opera, la del estímulo, la política económica de estímulo, cuando tengas bajo control a la pandemia, que solamente la puedes poner cuando tengas un tratamiento adecuado del problema o con la vacuna. En el Perú no tenemos ni el tratamiento adecuado ni la vacuna. Entonces no puedes hacer política de estímulo cuando Vizcarra y Sagasti comenzaron a querer hacer. Y a veces lo que hemos terminado en un segundo rebrote, como dice la ministra de Salud, ya no es segundo rebrote, es segunda ola. Más bravo todavía, mira lo que hemos terminado. Es por el afán de que el presidente o el ministro de Economía diga, no, que en mi gestión yo no quiero que haya un menos 40% de caída, no, yo quiero que crezca para salir con el pecho y decir, creció la economía. Este gobierno del señor Sagasti, muchachos, abrió casi todas las actividades de alto riesgo de contagio. Incluso el ministro de Cultura, que no tengo el gusto de conocerlo, pero tampoco me provoca conocerlo, dio permiso en diciembre a que se hagan conciertos presenciales, sujeto a un aforo de 40% y que no se tome trago ni se coma. Este señor, cuando da el permiso en diciembre, ya cuando la pandemia estaba para rebrotar fuertemente, cuando da el permiso, él cree que los conciertos son los que se hacen acá en el Jockey Plaza, en la explanada de la U, del estadio. No, donde sí puedes controlar aforo y esas cosas. Pero los conciertos que se dan en la carretera central o se dan en provincias, a ver, anda tú a controlar ahí el 40% porque no hay capacidad de supervisión, no hay capacidad de control. Y la gente, el peruano es muy criollo. En su ropa se mete su chata de pisco, su chata de ron, su botella de chela. Y le dieron permiso. Dieron permiso a los casinos, dieron permiso a los gimnasios, que tú sabes que en gimnasio todo el mundo suda y jadea.
Esa es la razón de este segundo rebrote, de esta segunda ola. Esta gente por querer hacer que la economía haga esto, comenzaron a dar ya, que todo funcione, todo, y ya ves lo que provocaron. Y van y le echan la culpa a la gente. Son incapaces de asumir su rol también. Eso es lo que estamos viviendo hoy día. No se puede estimular la economía mientras no tengas bajo control a la pandemia. Porque si no, mira lo que ha pasado ahora. Y esto no es chiste, muchachos. Ayer murieron casi 200 personas. Esto no es chiste. Esto no es de que como yo soy ministro y quiero irme diciendo que la economía creció bien, no. Te llevas en tu conciencia gente que de repente ni la conoces, pero muere por la consecuencia de tus actos. Y este señor Sagasti está en lo mismo. No querían tomar medidas drásticas, la realidad los ha obligado a tomar medidas estas drásticas. Y esta cuarentena, muchachos, es una cuarentena, yo públicamente en la televisión he dicho chimba, mentirosa. ¿Saben por qué? Porque a diferencia de la cuarentena del 16 de marzo, en que se cerró todo, esta no. Todas las actividades de la fase 1, fase 2, más algunas de servicios, pueden operar. Puede operar la construcción, puede operar la mina, la manufactura, la pesca, puede operar todo. Lo que han prohibido es un conjunto de actividades más o menos pequeñas, como el comercio, los centros comerciales, los restaurantes, los gimnasios. Se han tirado para atrás ahí, pero es algo pequeño. Todo el resto puede operar. No es como la cuarentena de marzo, que a todos nos metió a la casa. Acá no. Esta es cuarentena mentirosa. Puede operar un montón de actividades. ¿Y por qué? Porque no quieren que la economía se pare. Pero ustedes creen que esta cuarentena mentirosa va a parar la pandemia. Yo no creo que vaya a parar esta segunda ola en la pandemia. El sector construcción está cara a cara, hombro a hombro, trabajando. En la minería subterránea, ahí no hay aire y estás ahí hombro a hombro. Va a seguir el contagio. Va a seguir el contagio. Entonces, el Perú, la economía peruana estaba en la segunda fase de recuperación o rebote y ahora se ha tenido que pararla incluso por esta segunda ola que se ha desatado. Y solamente pondríamos entrar a una reactivación cuando la pandemia esté bajo control. Y solamente yo ya veo acá la realidad de mi querido país, es de que solamente la vamos a poner bajo control con la vacuna. Si no, no. Pero va a importar mucho cuando llega la vacuna. Y para mí, muchachos, cuando llega la vacuna significa esto. No que llegue el 1.000.000 de dosis que está anunciando el señor Sagasti. Porque el 1.000.000 de dosis entre dos, porque son 2 dosis por persona, es para vacunar a 500.000 personas de 33 millones. No es nada. Llegar la vacuna significa que vacunes entre el 70-75% de la población. Mínimo 21 millones de peruanos. ¿Por qué? Para que alcances la inmunidad de rebaño. Recién ahí vas a alcanzar la inmunidad de rebaño. A partir de 21 millones de peruanos vacunados hacia arriba. Y cuando alcanzas la inmunidad de rebaño, ya le rompiste el pescuezo, el cuello a la pandemia. Ahí la economía ya va. Ahí con fuerza estimulas.
Si la vacuna llega el primer semestre de este año, definida como la defino yo, vacunar por lo menos al 70-75% de la población. Si llega el primer semestre, el segundo semestre, la economía van a ver ustedes cómo comienza a repuntar. Ahí estimulas y en 2022 ya estaremos ya en otro nivel. Pero si la vacuna llega el segundo semestre, entonces básicamente lo vamos a sentir. La reactivación la vamos a sentir en el 2022. Cuando llega la vacuna, es fundamental para la reactivación de la economía peruana. ¿Por qué? Porque se alcanzaría la inmunidad de rebaño, pone bajo control a la pandemia y el gasto privado se normaliza, sobre todo el consumo, que es el que pesa, se normaliza. Yo ya pierdo el temor de contagiarme, me voy a mi restaurante, me voy de viaje, me voy acá, me voy allá y hago mi vida normal, porque ya no tengo el riesgo de contagiarme. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo hoy día, amigo. Las medidas que ha tomado el gobierno, yo creo que desde el punto de vista de salubridad pública son insuficientes. Y desde el punto de vista de economía, están diseñadas para reducir el costo sobre la economía de estas medidas, que evidentemente va a ser menor el costo sobre la economía. No va a ser el menos 40% de abril, ni de vaina, va a ser muchísimo menor. ¿Por qué? Porque están permitiendo que operen normalmente un montón de actividades productivas, no las han cerrado. Y segundo, la economía ya aprendió a defenderse de la pandemia. Cuando en marzo nos aplican la cuarentena total, el teletrabajo casi no existía. Hoy día existe, es casi normal. Las ventas e-commerce, las ventas por internet más delivery casi no existía, era muy poca. Ahora ya es bien extendido. O sea, la economía ha generado sus defensas hoy día. Entonces, estas medidas, como las han diseñado, el impacto sobre la economía, yo creo que va a ser bastante menor que la que se produjo en marzo y abril del año pasado. Pero el riesgo es de que no contengas a la pandemia. Entonces, ya no va a ser solamente los 14 días de febrero, nos iremos los otros 14 días. Y si tampoco se contiene, nos iremos a marzo. Y ahí la cosa se comienza a complicar, porque acuérdense que el coste económico depende de la duración de la pandemia. Y tienes que acompañar estas medidas, tienes que acompañar de una política económica de relief. Ese bono que han diseñado de 600 soles está bien. Relief. Si amplías, tienes que aumentar el bono. Pero tienes que llevarle el relief a dos sectores más, no solo a las familias. Tienes que llevarle a las empresas y al sistema financiero también el relief. Las empresas, porque van a volver a tener problemas de liquidez, no ve que no venden, ¿cómo pagan sus costos si no venden? Su cash flow se contrae fuertemente y su capital de trabajo se hace negativo, pues. Entonces tienes que llevar las políticas económicas de relief, lo tienes que llevar también a nivel de empresas. Y ahí tienes que actuar a nivel tributario, pero menos tributario y más financiero. De repente, el Banco Central, si es que esto sigue, con 15 días no, pero si esto sigue, se amplía en el tiempo, el Banco Central de repente va a tener que diseñar un mecanismo más creativo para inyectar otra vez dinero. Si sigue, con estos 15 días no, pues no se necesita. Y
tiene que salvaguardar la salud del sistema financiero. ¿Saben por qué? Porque la gente, en la medida que no pague sus deudas, el sistema financiero entra en problemas también. Entonces el gobierno ahí tiene que diseñar un esquema para facilitar el pago de deudas o lo que se llama la reprogramación de deudas. Darle un tiempo a la gente para gente y empresas que hagan esto, respiren un tiempo para poder pagar. ¿Y saben cuál es fundamental? La experiencia internacional ha demostrado cuál es lo fundamental, amigos, en cuando quieres producir un relief en el aspecto financiero. ¿Saben cuál es? No es tanto que el BCR imprima billetes y le dé a los bancos para que presten, no, porque si prestas caro, ningún relief llevas, pues. El relief tiene que ser prestar barato, prestar barato, con un costo así, un costito, un costito, un costito. Y la única forma de prestar con un costito no solo es que el BCR le dé plata a los bancos, al sistema financiero, no. Necesita de algo. Porque ¿cómo hago que el sistema financiero reduzca el costo que cobra? ¿Cómo? Haciendo que vea menos riesgo. ¿Y cómo hago que vea menos riesgo en las empresas y en las personas? Ahí sale el MEF, que tiene que apadrinarlos, tiene que respaldarlos, tiene que decir, si él no paga, pago yo. Entonces los bancos cobran menos. ¿Por qué? Porque ya no los ve tan riesgosos, pues. Entonces no basta con inyectar liquidez, porque para que sea relief de verdad, esa liquidez tiene que prestarse a un costito chiquito. Y para que el costo normal se vuelva costito, tiene que haber respaldo de alguien fuerte, que ese es el Estado. Entonces, todas estas políticas, yo asumo que el gobierno las va a sacar la otra semana, porque no da para más. Hay que sacarlo rapidito, asumo yo. Ojalá que sea así. Pero todo este diseño es relief. Esto no es estímulo. Listo, muchachos. Acá me quedo. Ya nos hemos extendido casi 1 hora y media ya. Qué bárbaro, cómo se pasa el tiempo.